Levantando el velo, un programa de difusión del conocimiento universal y eterno. Levantando el velo, un programa para el autoconocimiento y el desarrollo interior. Saludamos a todas las personas que nos están acompañando en esta oportunidad. Les damos una bienvenida a esta nueva emisión de Levantando el Velo. Aprovechando que se avecina un aniversario más del natalicio del presidente fundador del gnosticismo contemporáneo, nos referimos al venerable maestro Samael Aun Weor. Este 6 de marzo precisamente se cumple un año más del nacimiento físico de este gran maestro. Y precisamente en esta ocasión tan especial vamos a platicar con un misionero gnóstico que está realizando un proyecto muy interesante, un proyecto bastante importante que creo que cuando se cristalice pues va a crear un gran emoción, se va a ver una repercusión bastante importante dentro del conocimiento o el movimiento gnóstico. Y bueno, para esta entrevista también vamos a contar con la colaboración de Rafael Aris, que Rafael es director del Instituto de la Sabiduría Antigua de Ciudad Guzmán en Jalisco. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido a esta entrevista también como colaborador. Sí, hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes, noches, a toda la gente que escuche esta información, esta grabación, este programa de Levantando el Velo. Es la primera vez que aparezco en este programa y es un gran gusto que me hayas invitado, Miguel, para platicar de un proyecto bastante interesante que tiene en puertas un gran instructor gnóstico. Muy bien, Rafa, pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, precisamente nadie mejor en estos momentos para hablarnos de la vida del maestro Samael, precisamente el misionero gnóstico que está realizando este proyecto por llevar a la pantalla, por filmar la vida y obra del maestro Samael. Pues quiero darle la bienvenida a este programa a José Burboa, misionero gnóstico. José, te damos la bienvenida a esta entrevista y pues para que nuestra audiencia te conozca, nos gustaría que te presentes y nos platiques cuál ha sido tu trayectoria dentro de los estudios gnósticos. Bien, buenas noches. Mi nombre es José Burboa. Me da mucho gusto estar en este canal, en esta transmisión. Tenemos ya bastantes años dentro de la enseñanza y siempre he dicho que hasta son tantos años que creo que debería de dar vergüenza. ¿Por qué? Porque mientras más años pasen, pues debemos de dar notas cada vez más elevadas, refinarnos aún más, dominar más el conocimiento, la enseñanza en forma fiel y fidedigna a lo que el maestro Samael dejó. Y pues tantos años que tenemos ya, 30 años aproximadamente, pues siempre que digo los años que tenemos, pues creo que en el fondo pues sentimos algo de vergüenza porque deberíamos de estar en otro nivel, en otra nota, otro nivel de comprensión, otro nivel de conciencia y pues sí, da un poco de pena porque el maestro Samael decía que 30 años son suficientes para autorrealizarse cuando se hacen las cosas en forma correcta. Y pues bien, como todos nosotros, cuando iniciamos nos fascinó la enseñanza, el llegar a profundizar en esos misterios. El primer libro que leímos recuerdo que fue el de Psicología Revolucionaria y nos llamó enormemente la atención. Nos devoramos todos los libros del maestro Samael, pasamos algunos años como estudiante y después nos volvimos instructores. Empezamos a dar misión en algunas partes. Recuerdo que manejábamos 3 asociaciones
3 asociaciones en una sola ciudad. Esto gracias a que nos hablaron de un canal de televisión que se transmitía en 4 ciudades de la zona fronteriza de México y de Estados Unidos. Y nos llegaron tantas llamadas, nos llegaron tantas inquietudes en que vivíamos en un extremo de la ciudad, bueno, y nos hablaban del otro extremo de la ciudad y les decía, ok, auxílienme con un lugar en donde dar conferencias, y ya íbamos a dar conferencias. Cuando menos pensamos ya estábamos dirigiendo 3 asociaciones, no descansábamos. Teníamos hasta otro grupo en día domingo en la mañana para gentes que trabajaban entre semana y no podían asistir a conferencias. Teníamos 8 personas los días domingo. No había un solo día que no descansáramos. Y créanme que pues mientras más da uno, mientras más entrega uno, pues también uno recibe, ¿no? El Padre, la ley del karma te va dando probaditas, te va dando ciertas experiencias que te impulsan, te motivan a seguir adelante. Y pues bueno, dentro de esa forma de dar la enseñanza que llegábamos a tener hasta 3 asociaciones, incluso perdí mi casa, sí, porque por pagar la renta en la zona centro de la ciudad, donde tenía un grupo de 30 personas aproximadamente, llegó un momento en que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? O pago la renta de aquí de esta asociación o pago mi casa. Y fui dejando mi casa y ya llegó un punto en que perdí mi casa, ¿no? Pero yo sé que se acumula más arriba, sí, lo sabemos. Sabemos que se acumulan grandes cosas en lo interno, en los mundos internos. Cuando hay ese tipo de pérdidas materiales aparentes, son pérdidas, pero es más lo que se logra. De ese grupo que tuve en el centro, pues salieron 2 misioneros. Sí, salieron 2 misioneros. Bueno, recientemente acaba de hacer el curso otra persona. Así que lo que importan son las almas y no la parte material. Sí, una sola alma que se redima, que quiera luchar por despertar conciencia, pues, vale todo lo que tú quieras o puedas perder en la vida, ¿no? Porque un alma no tiene valor. Y pues internamente pues la ley lo recompensa, ¿no? Y dentro de ese ciclo de conferencias que estábamos dando en 3 asociaciones diferentes, recuerdo que les comenté que un día debería de haber una película del maestro Samael con la cual podamos llevar la enseñanza, los 3 factores de la revolución de la conciencia, a cada casa, a cada rincón del mundo, que la gente vea esa historia del maestro Samael, de cómo fue que vino a nacer, cuáles fueron sus vidas pasadas, todo el viacrucis por el que pasó siendo niño, separación de sus padres, infinidad de cosas que vienen en el guión de esa película. Y pues terminar entregando toda la doctrina sin que la gente se dé cuenta. Sin que la gente se dé cuenta. Porque una de las reglas del cine, bueno, antes de eso, bueno, tengo que decirles que me especialicé en cinematografía. Tomé varios cursos de cinematografía, después nos convertimos en instructores de cinematografía. Nos contrató el gobierno de Ciudad Juárez para conducir grupos de jóvenes en lo que es el arte cinematográfico. Llegué a tener a 2 directores de cine en los cursos que yo impartía, ¿sí? Porque nos especializamos en lo que es el cine HD, debido a que el celuloide que antes se conocía, esas cintas de plástico, carretes de tiras de plástico, ya están obsoletas. Ahora se maneja el cine HD. Uno puede llegar con su disco duro de 2 teras o su laptop
con todo el contenido de la película, conectas a los proyectores de Cinépolis a través de un USB y ya estás transmitiendo. Entonces, recuerdo que se me integraron a esos cursos 2 directores de cine que venían a actualizarse en lo que es el cine HD. Así que tuve maestros de cinematografía de universidades que se integraron a mis clases. Tuve estudiantes, alumnos de cinematografía de la Universidad de Durango, ciertas universidades, y pues la verdad es que nos dieron mucho reconocimiento respecto a las clases que nosotros les estábamos impartiendo de cinematografía. Y en síntesis, había que investigar mucho para poder concretar y poder realizar una película del maestro Samael, ¿sí? O que, como dicen los colombianos, no era todavía el maestro, sino Víctor Manuel Gómez, ¿sí? Ellos son muy precisos en esa cuestión. Bueno, la estamos aclarando, ¿no? Ahora, nos llevó muchos años escribir el guión. Desde que estaba en vida la hija del maestro Isis, fue cuando nosotros arrancamos con la escritura de guión. ¿Por qué? Porque yo tenía que tener una base sólida, sustentable, de personas que estuvieron al lado del maestro para poder escribir un guión, que por cierto ya están por llegarme los derechos, ¿sí? Ya me llegó una constancia de registro de los derechos y está por llegarme el certificado de derechos. Y para eso me contacté con Isis cuando todavía vivía. Pero antes, recuerdo cuando pasó una experiencia increíble. El primer día que nosotros escribimos la primer página del guión de la película del hombre absoluto, esa noche no pudimos dormir, porque tuvimos ataques de ciertas personas que venían en su cuerpo astral, que manejan en forma negativa su cuerpo astral. Se nos llenó la casa, no pudimos dormir, se iban unos, llegaban otros, se iban, llegaban otros. Tenía la sala donde daba las conferencias, llena de gentes pues tétricas que solo buscan interrumpir y frustrar la labor que estamos haciendo nosotros en esa búsqueda de despertar conciencia, de ayudar a la demás gente, de llevar una enseñanza. Parece que esa es la labor que tienen, y recuerdo que en esa primer página que escribimos nos fuimos a dormir y fue de no dormir, ¿sí? Entonces han habido muchos ataques, no nada más internos, sino también físicos, respecto a lo que es la película. Y les comentaba que me estuve documentando con Isis antes de que falleciera. Fue cuando empecé a escribir las primeras páginas, porque en total fueron 400 páginas de guión. Así como lo oyen, 400 páginas de guión de la historia del maestro Samael. Sí, 400 páginas, se dice fácil, pero llevó años escribirla. Y recuerdo que le hablaba a Isis y le decía: Isis, aquí está esta parte, necesito saber si esto fue así o si hubo cambios. Y recuerdo que la última vez me dijo: ok, mira, yo me voy a reunir con Hipatía, mi hermana, en diciembre. Háblame tal día, yo voy a corroborar con ella. Ok, perfecto. Y llegaba a esa fecha de diciembre y bueno, me corroboraba qué había de cierto y qué había de falso en ciertas anécdotas del maestro Samael, y las vaciaba directamente a lo que es la escritura del guión. Y hay que aclarar también que me comuniqué con la familia de Ravolú. ¿Por qué? Porque parte de la historia del movimiento gnóstico es la historia de Ravolú. Ahí hablamos de la vida de los maestros que tuvo, que fueron discípulos del maestro Samael. Y aquí fue mi primer tope contra la pared.
¿Por qué fue mi primer tope contra la pared? Porque en vez de ayudarme a corroborar los inicios de Ravolú dentro del movimiento gnóstico para meterlo dentro de la enseñanza, del guión, perdón, me canalizaron con el abogado. Y el abogado se comunicó conmigo y me dice, ¿sabes qué? Tú no usas el nombre de Ravolú, si lo usas va a haber demanda. Ok, le dije, no voy a usar el nombre de Ravolú, voy a manejar la historia de Ravolú, pero en forma implícita, no explícita, le dije, para evitar las cuestiones legales. Y para mi sorpresa me dijo, pues en forma explícita o implícita vamos a proceder. Así, textualmente como lo estoy. Ah, caray, pues aquí ya me estoy metiendo en problemas, ¿no? Ahorita que estás tocando este punto del primer de los, digamos, tope o barrera que te encontraste al comunicarte pues con la familia de Ravolú, ¿nos podrías ampliar un poquito más esta idea? O sea, ¿por qué tuviste que, o te comunicaron con su abogado? O sea, ¿qué hay detrás de eso, digamos, para utilizar ya sea la figura o la vida de Ravolú? No sé si nos puedes ampliar un poquito más esto, por favor. Miren, como les decía, soy un maestro en cinematografía y el último módulo que yo enseñaba a mis alumnos, recuerdo que les enseñaba a realizar todos los montajes de cine que se hicieron en la película Gladiador. Fue cuando estaba en boga esa película de Gladiador, y los mismos montajes que se hicieron del Coliseo Romano, las escenas de los cortes de cabeza, todo eso, la llegada a Roma, así que se vea, todo eso lo hicieron mis alumnos. Y quería yo la historia de Ravolú. ¿Por qué? Porque tenemos plasmadas como locaciones los tribunales del karma. Incluso antes del gran salón del tribunal del karma, hay una antesala en donde está plasmada una pintura del Némesis, pero que tiene vida propia. Sí, así como en las películas de Harry Potter, que los cuadros, las pinturas tenían vida propia. Bueno, aquí es lo mismo. Ese es el arte regio. El mismo maestro dice cuando entró a los templos de Chapultepec y otros templos, que veía que las imágenes que estaban ahí parecía que tenían vida propia. Bueno, entonces, dentro del guión, en la antesala del Tribunal del Karma, va a estar lo que es una pintura del Némesis con la balanza y todo, pero con vida propia. ¿Sí? Esa es la cuestión por la que me comuniqué con la familia Ravolú, porque quería traducir fielmente qué experiencias o en qué forma abogaba Ravolú por las almas, ¿sí? De qué forma intercedía, al igual que el maestro Litelante, porque ahí en la película y en los tribunales del karma que están plasmados, están Litelantes y Ravolú abogando por las almas. Y ahí presento casos en los que ellos abogaron y salvaron la vida a más de uno, ¿sí? A ese grado, llegar a salvar vidas. Quiero narrar una anécdota que tuvimos respecto a Ravolú. Me voy a salir un poquito, pero vale la pena, ¿sí? Porque tenemos que tratar de llegar a la conciencia también. En que en una ocasión rebatí lo que dijo Ravolú dentro de su enseñanza. Lo rebatí, e incluso yo en mis conferencias rebatí algunas cosas que dijo Ravolú, plenamente sustentadas y con bases y con soportes, ¿sí? A Ravolú. Bueno, voy a ser exacto. ¿Qué fue lo que yo contradije? Bueno, cuando Ravolú dice que si adoptas a un niño, absorbes parte del karma de él. Yo lo rebatí, o sea, las bases bien sustentadas de que no era así. Bueno, tuve una experiencia con la maestra Litelantes cuando eso, me acuerdo, que se me presentó la maestra Litelantes en astral y me dijo, no contradigas lo que dicen los maestros, porque te puedes echar encima a la ley del karma, me dijo. Y yo recuerdo que cuando la vi en astral,
o sea, era chaparrita, chiquita, y le dije, maestra, y yo la quise abrazar porque la veo como mi abuelita, o sea, como si fuera como mi abuela, ¿no? Algo maternal, así la veía, y la quise abrazar y me ponía a su hombro, y ella siempre, nunca me miró a la cara, siempre humilde, agachada, mirando al suelo, y mirando al suelo me decía, nunca contradigas lo que dice un maestro porque te puedes echar encima la ley del karma. Y me miraba siempre al suelo y me miraba así de rojo, y yo quería abrazarla y me ponía el hombro, no quería que la abrazara, porque había yo contradecido y con bases sustentables que no. Esto porque pues conocí yo varias familias en Estados Unidos que adoptaron niños negros, negritos, que son grandes almas también. Me tocó conocer, tengo amigos de raza negra, y más bien era el dharma de esas familias que se lo compartían al niño, y no el karma del niño compartirlo a las familias estadounidenses, ¿sí? Entonces, por ahí fue ¿cómo se puede decir? Ese sustento, ¿sí? En forma explícita que desarrollé, y se me presentó la maestra Litelante de que no haga eso porque me puedo echar encima. Y es cierto, yo desde ese entonces le tengo un gran respeto a Ravulú y prefiero guardar silencio para no echarme encima a un maestro del karma, que él y Litelantes abogan por la grey gnóstica. Si todo aquel miembro de la enseñanza gnóstica que haya hecho algo, una labor por la enseñanza, tiene sus créditos arriba. Y ahí están ellos dos, que siempre abogan por estas personas que en algún momento de su vida hicieron algo por la enseñanza, porque hay anécdotas de personas que iban a perder el cuerpo físico. Bueno, esos juicios están como parte del guión. Sí. De hecho, va a ser un choque a la conciencia esta película, porque se van a plasmar incluso los mundos infiernos tal cual son, en su crudo realismo. Yo espero que tengan la fuerza para poder ver y no adelanten el fin, y no volteen la cabeza cuando pongamos los mundos infiernos tal cual son, en su crudo realismo. Los cuerpos despedazándose, destrozándose contra las rocas, los yoes de ira que no hayan con qué descargar su furia y se destrozan contra las rocas, se rasgan las carnes con sus dientes, o sea, fuerzas centrífugas donde todo se estrella, esas fuerzas centrífugas en los mundos infiernos, en la que realmente así es. El Dante Alighieri plasma en la Divina Comedia una especie de pasearse las almas, así como en fila, en grupos, formando una fila por el aire, por esas fuerzas que hay ahí en los infiernos, esos vientos que son arrastrados por vientos. No es así, los plasman de forma muy bonita. En realidad son fuerzas centrífugas que avientan todas las cosas contra todo y todo lo destrozan, ¿sí? Y hay ruidos de mugidos, bramidos, ladridos, crocatuares, gritos de hombres, gritos de mujeres, o sea, decenas de sonidos simultáneos, que son la multiplicidad de yoes que allí existen y que se están procesando cada uno en su propio condicionamiento, ¿sí? Entonces se van a plasmar. Ahora, esas fuerzas centrífugas, ¿qué es? Porque no me gusta hablar a medias. Esas fuerzas centrífugas, ¿qué es? Precisamente la mala canalización que se tuvo de las energías sexuales, ¿sí? Aquel que no sepa regular el ímpetu sexual, la libido sexual, genera una fuerza centrífuga en la que irradia ciertos yoes elementarios o ciertas fuerzas elementarias que tienen como raíz pues el mismo ego, que está provocando que la energía sexual, al no sublimarla en forma correcta, se genera esa fuerza centrífuga, ¿sí? Pues esa misma fuerza centrífuga, resultado de no saber sublimar la energía creadora, en los mundos infiernos, son fuerzas centrífugas que estrellan, destrozan, quiebran un brazo,
No, yo quiero saber quién es el valiente que se va a atrever a no voltear la cara, ¿sí? O a no adelantarle al fin, porque vamos a plasmar los mundos infiernos tal cual son. Por lo que comentas, pues te estás esforzando mucho, ¿no? En plasmar como tal, de forma visual, pues este contenido, ¿no? De los plasmar los mundos internos. Ahorita nos comentas la parte de los mundos infiernos y me imagino quizás sea, como dices, muy en su crudeza, en su realidad. Siento que es con el objetivo de impactar a la conciencia de aquellos que sean los espectadores. Sí, exacto. O sea, hay un cúmulo de choques a la conciencia en todo el guión. En que pues tengo la esperanza de que la gente va a querer volverla a ver. Sí, va a querer recomendarla. Se van a hablar también las vidas pasadas del maestro Samael. Ahorita estoy trabajando en el diseño de los templos egipcios, ¿sí? Así como los de Harry Potter, Narnia, Señor de los Anillos, que tú estás dentro de esos escenarios. Y ahorita estoy ya plasmando lo que son los templos egipcios. Bueno, tengo un grupo no un grupo, es un editor de efectos especiales que se graduó, tiene su nivel licenciatura y tiene contactos con un estudio de Canadá que ha hecho trabajos para Netflix, para series de televisión, para películas, y son los que van a estar encargados de hacer estos montajes, estos efectos. Pero yo voy a diseñar algunos previamente porque IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, en primer lugar van a ver que no es una mexicanada, sí. Esta película no es una mexicanada, o sea, esto le va a competir a la producción que ustedes quieran, sí. Nos hemos desvelado mucho, a veces hemos estado hasta las 4 o 3 de la mañana para poder hacer de esto algo muy profesional, sí. La verdad va a impactar, va a sorprender, sí, porque vamos a enviar todos esos demos. Ahora, estoy hablando de templos egipcios, ¿y qué tiene que ver el guión de la película con esos templos egipcios? Bueno, precisamente cuando el maestro Samael le da a conocer a la maestra Litelantes la momia egipcia que tenía, ¿sí? En donde entran a esos templos egipcios y ven ahí una serie de momias, unas acostadas, otras de pie, que son los cuerpos en estado de animación suspendida de algunos iniciados y de algunos maestros, y también de algunos que no son iniciados, porque también ahí se plasma el caso de un hermanito del movimiento de la enseñanza gnóstica que tiene su momia ahí, pero sin embargo está perdido. Y dentro del guión de la película, pues ahí se explica, ¿no? Cómo en esta existencia este hermano está fracasando, ha fracasado. Y voy a adelantar un poquito, y la maestra Litelantes, cuando están viendo el cuerpo ahí, le cuestiona al maestro, entonces, pero ¿por qué está su cuerpo aquí? O sea, como el de otros que son iniciados y son maestros y está en un estado de animación suspendida. Y el maestro le contesta, ¿no? Que para el Padre 1000 años son un abrir y cerrar de ojos. Lo que para nosotros es un abrir y cerrar de ojos en cuestión de un minuto, el Padre ya recorrió 1000 años. Y en esta raza aria, este hermano pues fracasó, va a involucionar, pero saldrá de los mundos infiernos y ocupará un lugar en la futura sexta raza. Y es entonces cuando el Padre va a utilizar el cuerpo que tiene ahí, que actualmente está fracasado. Bueno, les estoy dando una de las cientos de enseñanzas que se están dando dentro del guión y dentro de ese fin. Hemos estudiado los principales guionistas de Hollywood, todas las técnicas de escritura de guión para poder establecer los ritmos y cadencias y poder manejar, transmitir esta enseñanza en una forma cinematográfica.
¿sí? Hay un choque dentro de lo que es la producción de cine, en que el guionista escribe, pero el director, el que va a aterrizar ese guión a imágenes, le está corte, porque el 60% de una escena es imagen y no es diálogo. Entonces, hemos hecho muchos estudios de cada una de las escenas para poder, en vez de dar una enseñanza hablada, darla a través de imágenes, ¿sí? Porque eso es el cine. Y si queremos cumplir realmente con los parámetros de Hollywood y competirle a las películas que ustedes quieran, ¿sí? Vienen grandes enseñanzas en esa película. La gente no va a ser la misma que se va a levantar del asiento después de verla. Sí, eso se los aseguro. Nos hemos esforzado y he reunido a actores que ahorita están haciendo series de televisión. El actor principal, tengo considerado a Alejandro Navarrete. Es un actorazo. Lo elegí porque estuve conviviendo con él mucho en diferentes obras de teatro, porque he participado en obras de teatro. Y vi que ese es de los actores que proyectan más con la mirada y adoptan unos semblantes en su rostro muy reflexivos, al grado que cuando yo le hablé de la enseñanza y le canalicé conferencias de YouTube que tengo, que las pueden buscar, Gnosis Conferencias o José Bourbon en YouTube, recuerdo que se impactó, se quedó sorprendido por la enseñanza, y esa capacidad de asombro es la que más me gustó. Porque si hubiera sido un actor insensible, insípido, que no tiene esa capacidad de asombro, de asombrarse ante un conocimiento, ante algo, no sirve, no me sirve para transmitir lo que el maestro Samael transmitía. Lo último que hice hace ya unos días, a Alejandro Navarrete le posteé como 4 videos del maestro Samael, del Congreso del 76. ¿Para qué? Para que vaya aprendiendo a modular la voz. Sí. Para que vaya aprendiendo a modular la voz del maestro Samael, porque así como el que interpretó a Julio César Chávez, pues tuvo que modular la voz casi igualita a Julio César Chávez. Así es esto. Entonces, es un buen actor y creo que va a dar la nota que pido para interpretar al maestro, que no es fácil. O sea, nosotros a veces, no, si la gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de hallar aún en los pensamientos más elevados. O sea, dar ese timbre y esa nota que el maestro daba. Vean, porque yo daba cinematografía y eso incluía también parte de actuación, o sea. Entonces, primero, yo tengo varias preguntas, no sé, entonces, ¿el título sería un documental o una película, José? Es una película, el documental entra en otro género, más bien diría que es un documento hecho película. Un documento de la vida, la enseñanza, la doctrina del maestro Samael, por todo lo que pasó para levantarse, por todas las experiencias con Bell, o sea, la revolución de Bell, todo eso se va a plasmar, esos escenarios nirvánicos. O sea, es un documento de la doctrina hecho película. ¿La película se va a llamar? El hombre absoluto. Ok, el guión, José, ¿va encaminado hacia una autobiografía del maestro Samael o sobre procesos internos del maestro Samael? Van las dos cosas, porque ahí se plasma también cómo fue el maestro pasando por ciertas pruebas, por ciertos sacrificios, cómo internamente, porque se van a diseñar, o sea, en forma tridimensional, la catedral del ser, la catedral del logos del sistema solar, la catedral del Keter, del logos Samael. O
¿sí? Eso se va a diseñar y las escenas se van a realizar dentro. Cuando el maestro Samael estaba pasando por ciertos procesos internos y le daban ciertos grados también, cuando le presentaron a sus guías, que le llamaba Adolfito, a su gurú, esto en lo que pues encarnaba a su real ser, ¿sí? Porque llega un momento en que la logia blanca pues asigna un guía interno para todo aquel que está trabajando en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Pero llega un momento en que se le da las gracias a ese guía, a ese maestro, ¿sí? Y pues hizo su labor, y internamente pues la fraternidad blanca pues le paga, ¿no? El haber guiado a ese iniciado. Y posteriormente pues ya queda fusionado con el Keter y ya camina solo, guiado solo por el Keter. Esos procesos es una autobiografía del maestro. Bueno, no autobiografía, primero porque no la hizo, ¿sí? No la hizo, o sea, esto es una síntesis de investigar aquí, allá y acullá, como dice el maestro. Entonces, José, ¿será 100% esotérica la película por lo que nos estás compartiendo? Yo así la veo más, o sea, procesos esotéricos totalmente, ¿verdad? Algo que, pues la verdad, sí cautiva, ¿no? Sí, así es, pero como les comentaba, es una especie de interiorización. ¿Por qué? Porque hemos manejado el ritmo, la cadencia, la profundidad, las enseñanzas que se transmiten, las locaciones que se usan, las locaciones que se van a usar para que la gente vaya interiorizando, ¿sí? Lo que queremos es que motive de alguna forma la conciencia. Ahorita se nos cortó el internet, me dicen que nunca había pasado en las otras transmisiones que han tenido y que a ustedes también. Me vino a la mente una escena que grabamos, porque ya se grabaron algunas escenas, en un museo donde el guía del museo, el director, el encargado, que ya tenía 40 años manejando ese museo. Bueno, grabamos unas escenas dentro del museo. Perdón, y es un hombre que maneja un conocimiento, mostraba unas rocas y te hablaba de la Atlántida. Que ese tipo de roca existe en la parte, cierto sector de México, y existe también en la parte de África, ese tipo de roca, como si hubiera habido un continente, cosas así. Un hombre que tenía 40 años en el museo, y pasó algo que fue extraordinario. De repente, era una puerta gigante, muy pesada, se estrelló, dio un portazo a la puerta. Y el hombre interrumpió lo que estaba diciendo, y lo estábamos filmando como parte de la película. Y avanzó hacia la puerta y dijo: qué extraño, dice, es que tengo 40 años y no había pasado esto. En 40 años que tengo aquí en este museo, nunca se había estrellado la puerta. ¿Y quién condenado se estrelló la puerta cuando estábamos grabando una escena del hombre absoluto? Cuando en 40 años no había sucedido. O sea, el hombre se quedó, paró la grabación, porque jamás había ocurrido eso, dice. Sí, qué interesante, José, qué interesante. Oye, José, entonces, rebobinando un poquito hacia atrás, entonces, ¿la filmación ya comenzó, José? O sea, ¿ya vas avanzado en la película? Mira, ya habíamos grabado unas escenas de la niñez del maestro Samael. Pero pasaron una serie de situaciones en que tuvimos que suspenderla. Yo nada más tenía actores de universidad que no estaban cobrando nada. Iba a ser una versión moderna. No iba a usar yo vestuario de la época de 1920, de 1930 a 1950, que es de donde se desarrolla la historia. Era una versión moderna, porque la estábamos haciendo sin presupuesto con un grupo de teatro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
y tuvimos que suspenderla porque me hicieron un detrás de cámaras. Les comenté anteriormente que hicimos varias transmisiones por televisión y de esa forma tuvimos que abrir 3 asociaciones por la cantidad de gente que nos llamó, y nos hicieron un detrás de cámaras en la televisora. Bueno, tuvimos peligro de secuestro porque pensaron que estábamos manejando un presupuesto de Hollywood y nada, o sea, éramos gente pobre, bien intencionada, un grupo de teatro de la universidad, una camarita sencilla que me la donó una estudiante, sí, una estudiante de segunda cámara para grabar las escenas, y por ese detrás de cámara, pues hubo gente malintencionada que pensaban que estábamos manejando presupuesto millonario y no teníamos ni para los camiones ni para la gasolina, sí, era cine experimental lo que estábamos haciendo. Y tuvimos amenaza de secuestro, entonces suspendimos todo. Sí. Y ahí fue donde se grabó esa anécdota del museo que les digo. Entonces, ¿hace cuánto tiempo empezaste el proyecto? Bueno, nos contabas que ya tienes muchos años con el proyecto, pero las filmaciones, ¿cuándo comenzaron, José? En forma de cine experimental, empezaron cuando yo inicié como estudiante de cinematografía, que fue por allá en el 2006. Ok. Pero fue sin presupuesto, como te digo, y por esa amenaza, pues yo ya mejor ya no toqué el tema, ¿no? Sí, ya no toqué el tema porque sí fue algo fuerte, no quiero entrar en detalles, pero fue fuerte. Sí, claro. Precisamente, José, ¿has tenido apoyo de algunas instituciones gnósticas, de gobiernos estatales, municipales? Comenzaste en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, ahorita te encuentras en Puebla. ¿Qué ha pasado? En ese sentido, ¿qué ha sucedido, José? Bueno, en ese sentido yo lancé una convocatoria por Facebook para hacer un crowdfunding, perdonen la mala pronunciación, el crowdfunding, que es una especie de financiamiento que pueden hacer miles de personas, aportar un poquito para la producción de una película, una obra de teatro, una obra filantrópica, etcétera. Es un género de financiamiento, de apoyo, el crowdfunding, ¿sí? Y yo lo quise hacer entre los hermanos gnósticos de todas las siglas, de todos los países. A cambio, pues yo les ofrecí, pues, participación en las ganancias de la película. Y también les ofrecí los originales de la película, autografiados, pósters con los actores, detrás de cámaras con los actores, o sea, todo un compendio de la producción del Hombre Absoluto, que les propuse enviárselos a Sudamérica, a Estados Unidos, a cambio del apoyo para la producción y el financiamiento de la película. Pero a pesar de que son miles y miles de miembros de la enseñanza gnóstica, tan solo fueron 9 personas que apoyaron, ¿sí? Fueron 9 personas. La gran mayoría, pues, fue prácticamente para adquirir el DVD, digamos, la edición de lujo, o sea, el detrás de cámaras, pósters firmados por los actores, o sea, esto en correspondencia, pues, por el apoyo que daban, que era de 350, ya ni recuerdo, por el apoyo a la producción. Y hubo 3 personas que sí otorgaron más que eso, ¿sí? Y yo logré hacerme de equipo de iluminación, equipo de sonido, gracias a ese apoyo. Fueron 9 personas nada más que acudieron a ese llamado, y al no lograr lo que quería, bueno, ya tenemos que hacerlo a través del gobierno. El Instituto Mexicano de Cinematografía lanza propuestas a inicio y fin de año para financiar películas,
sí, mexicanas. Y es en el proceso en el que estoy ahorita con el IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía. Muy bien, muy bien. Entonces, por parte de los grupos gnósticos no ha habido el apoyo que tú quisieras, que tú desearas por los grupos gnósticos que hay. No lo hubo. Quería realizar la película en forma independiente. Incluso ya había rentado una casa grande con una sala en que la pura sala la quería destinar para set de grabación. Sí, sí. El set de grabación como lo tienen los estudios de Hollywood. Es muy grande porque la pura sala mide el doble de la casa anterior que habitábamos. Muy bien. O sea, la pura sala. Entonces, sí es una casa 3 veces más grande que donde estábamos. ¿Y qué pasó? Que se vino la pandemia y pues bloqueó todo. Sí, claro. ¿Por qué lo bloqueó? Bueno, porque los actores los tomé de grupos de la universidad. Y sucede que la universidad pues restringió cualquier roce, cualquier unirse, o sea, tienen que estar aislados. Sí, así es, así es. José, ¿harías un nuevo intento por que los grupos gnósticos te auxiliaran o te vas a enfocar a los proyectos estos de IMCINE del gobierno? Me enfoco a IMCINE porque no dio resultado con los hermanos de la enseñanza gnóstica, tanto de México, Estados Unidos, Sudamérica. No dio resultado y no creo que dé resultado. Si alguien de los que esté escuchando esta entrevista quisiera apoyarte, o sea, todavía lo podría hacer, o sea, de alguna forma para que este proyecto se cristalice. Pues mire, pues sí habría manera de apoyar porque el equipo con el que estoy diseñando los montajes, los efectos, porque son efectos pesados, o sea, de tridimensionales dentro de los templos egipcios, son archivos pesados, que incluso ayer hablé con un técnico que me implementó varios programas especiales para hacer esos montajes de Hollywood. Me dijo, ¿sabes qué? Es que este equipo no te lo va a soportar. No te lo va a soportar. Porque uso una laptop que me la regaló una hermana del Distrito Federal. Me pidió que no diera su nombre. Vino expresamente del DF a Puebla a dejarme la laptop, que es una versión pues un poco viejita, ¿no? Es un poco viejita, pero ahí le metí yo controladores, le metí 4 más de memoria RAM, 4 gigas más de memoria RAM el día de ayer, cuando el técnico me dijo que no me iba a soportar los diseños. Pues no tengo equipos para trabajar, estoy trabajando, me siento como el maestro Samael cuando escribía El matrimonio perfecto sentado en una caja de jabón, o sea, cuando lo hacía encima de una caja de jabón, así me siento haciendo la película, o sea, no tengo el equipo suficiente. Lo que enviaron, sí, opté por comprar equipo de sonido y de iluminación, pero llegó la pandemia y ya no se pudo hacer nada. A mí en lo personal me pareció bastante interesante ese proyecto y pues ojalá con esta entrevista alguien de los que nos esté escuchando, igual entre nosotros, ¿no? Apoyarnos y colaborar en lo que podamos pues para que este proyecto se cristalice, ¿no? Porque siento que va a ser algo que va a repercutir pues en el cine, ¿no? Realmente creo que no se ha visto alguna película de este tipo que muestre, como tú dices, el camino esotérico y más en ese caso de la vida del maestro. Y bueno, ahora, aparte de estos inconvenientes que has tenido, pues por la cuestión económica, a veces la falta de apoyo entre nosotros mismos, como tú bien lo dices, de los hermanos gnósticos,
¿has tenido, no sé, problemas legales de derechos de autor? Me refiero a esto porque sabemos de algunos compañeros misioneros en otros países que les está prohibido, ¿no? Divulgar o tomar los libros del maestro para hacer una divulgación pública de su mensaje. Sí los tuve. La primera fue la del abogado de Ravolú que se comunicó y que iba a proceder con demandas en caso de que yo use el nombre de Ravolú o algo asociado a Ravolú. También salieron 2, 3 insonsos, no quiero usar otra palabra más fuerte, que dice que tienen los derechos del nombre de uso de Samael, ¿sí? Y que si alguien más usa el nombre de Samael van a demandar. También me salieron 2, 3 de ellos. Bueno, para evitar esos problemas cambié todos los nombres. El maestro Samael ya no se va a usar, es Emanuel en vez de Samael. Ravolú también cambié el nombre. A todos les cambié el nombre, hasta los discípulos del maestro, porque ellos formaron incluso sus movimientos allá en Sudamérica y sus descendientes podrían atacarme por usar los nombres de los discípulos del maestro Samael. Le cambié el nombre hasta un perro que aparece por ahí. No es cierto. Sí. Hasta un perro que aparece le cambié el nombre. No es que el perro me vaya a demandar por si acaso, ¿no? O sea, sí, pero no nos paran. O sea, lo que decíamos al principio en una plática anterior que tuvimos fuera del aire, uno no se va a dejar amedrentar por las circunstancias, ni amoldear por las circunstancias, las influencias externas, contrarias, ¿no? O sea, eso debe servir para que de aquí no me para nadie, no me paran y yo sigo, ¿sí? Cuando hablábamos de tantos compañeros gnósticos que se han retirado de ciertas siglas y pierden fuerza, dejan de dar la enseñanza, se dedican a la vida común. Pues caray, o sea, entonces ¿dónde están los pantalones? ¿Sí? ¿Dónde está el superhombre? ¿Dónde está la sublimación de la energía que te da fuerza, entusiasmo, ganas de salir adelante y quitar todo obstáculo que tengas? O sea, ¿en dónde está? Entonces han salido muchos contratiempos respecto a esta producción, a este filme, y estamos en un punto en que no nos paran y vamos a diseñar escenas tridimensionales, locaciones tipo Narnia, Señor de los Anillos. Se van a asombrar en IMCINE porque no se ha hecho una producción en México como la que estamos preparando. José, precisamente reflexionando de estas cuestiones de hablar sobre la biografía de nuestro maestro Samuel Ameor, los derechos de autor, todos sus discípulos que no quieren cooperar, que prohíben, que demandan, etcétera. Precisamente yo reflexionaba sobre la importancia de que quede bien establecida la biografía de un superhombre, ¿no? De un hombre absoluto, como se llama tu película. Porque tristemente, con el paso de los años, en este planeta Tierra se tiende a perder la historia o las biografías de los grandes maestros. De Buda sabemos poco, de Jesús sabemos poco, de Saint Germain sabemos poco, de los grandes maestros realmente pues sabemos que son grandes hombres, tenemos enseñanzas, aunque sea pocas, pero las tenemos, pero en realidad siempre se pierde la historia de la historia de la persona, ¿no? Del maestro. Y yo pensaba precisamente que en estos tiempos sería más fácil pues dejar la biografía, la historia de un gran hombre. Y con gran tristeza me estoy enterando aquí contigo que tú estás dedicado a eso, que pues realmente están poniendo trabas por todos lados para que no se sepa la historia de este gran hombre, del maestro Samael. Qué tristeza, ¿no? Sí, así es, pero la intención de esto es llevar la enseñanza gnóstica a cada rincón del planeta. Ya salió una hermana también de Francia, que ella se va a encargar de la traducción al francés y al inglés, ¿sí? Que por cierto quedé de mandarle en cuanto me llegue ya el certificado, porque nada más me llegó la constancia de derechos, es el primer paso, y ahorita están indagando en gobernación, específicamente indautor, otros títulos que se usaron del hombre absoluto, como lo es el libro del señor Oscar Uzcategui,
otros títulos que se han usado en que parecen al título del hombre absoluto. Entonces, por eso no me han liberado todavía el certificado de derechos, porque si me dicen, ¿sabes qué? Es que ya se escribió un libro con este título, ya se hizo esto con este título. Entonces, para que tengan los derechos tienes que cambiar el nombre. Estoy esperando Sí, algo así. ok. Oye, y platícanos un poco acerca de por qué le pusiste ese título a esta película. Bueno, primero porque inicia como la historia de un ser humano común que a la vista de todos no trae nada de diferente. Un hombre común, el maestro Samael pues estaba caído, no se levantaba todavía, tuvo que pasar ciertas circunstancias para levantarse y convertirse en maestro. Y pues esa es la forma en que se va a plasmar cómo es que sale el hombre de su nadidad, vamos a decirlo así, sale el hombre de ese estatus de una persona común y corriente para convertirse en un ser trascendido, en un ser que se compenetra con el cosmos, ¿sí? Un ser que trasciende las leyes terrestres para integrarse y fusionarse en leyes que se manejan en el cosmos. Y claro, todo eso a través de ciertos sacrificios y ciertas purificaciones que le dan la categoría de cosmos hombre, ¿sí? De cosmos hombre. Y pues esa es la razón del porqué de ese título, de El hombre absoluto. Ok, qué interesante, qué interesante. Realmente, pues todo esto que nos has estado platicando, esos adelantos, por decirlo así, que nos estás comentando, pues sí nos habla de un gran esfuerzo, de una visión, o sea, que tú tienes ya, que ojalá y se cristalice, ¿no? Para que pues sea de beneficio para todos aquellos que podamos de alguna forma, pues también a través de la pantalla, a través de el cine, pues recibir la enseñanza gnóstica, ¿no? La enseñanza del maestro Samael. ¿Sí? Me gustaría hacer un comentario antes. Incluso han salido críticas de hermanitos de la enseñanza que la enseñanza no es para sentarse a ver televisión comiendo palomitas. Así me lo han puesto. O sea, eso de sentarse a ver una película comiendo palomitas, pues no, la enseñanza no es para eso. O sea, hemos tenido que hablar que las bases son 4: ciencia, arte, filosofía y mística. Y esta película tiene mucho de arte. La gente desconoce que el papel del actor, realmente el actor, cuando se hace una obra en forma consciente, el maestro habla de obras dramáticas que se hacen en forma consciente que nutrían a la conciencia, ¿sí? Nutrían a la conciencia y canalizan átomos crísticos desde el mundo de Atman, ¿sí? La gente no sabe, pero los que hemos estado dentro del terreno actoral, antes de responder tu pregunta, lo que me planteaste, cuando Claro. se hace teatro en forma consciente, se deja de ser la personalidad que se es, se pierde la identidad del yo, ¿sí? Y empieza uno a fungir como un número viviente desde el mundo de Atman. Y les voy a narrar algo. Me convocaron en una ocasión para hacer un cortometraje de la última cena de Jesús el Cristo. Y me tocó hacer el papel del apóstol Andrés. Y recuerdo que antes de iniciar me acerqué yo al que iba a hacer el papel de Cristo, que fue en Semana Santa, por cierto, ese cortometraje. Y le dije, mira, vas a pronunciar cuando bendigas el pan y el vino, vas a pronunciar y que en cáliz sanguinis mem, o que estén, etcétera, ¿no? En latín así se lo puse y le puse el texto detrás de un cántaro que estaba en la mesa para que él, bendiciendo el pan y el vino, pronunciara las palabras que Jesús pronunció, ¿sí? Hoc est
enim corpus meum, hic est enim calis sanguinis mei. Bueno, cuando íbamos a iniciar, él estaba tratando de aprenderse la frase. Me puse la túnica de Andrés y el turbante de Andrés. Sentí una ráfaga que me tumbaba, me tuve que agarrar de la pared. Busqué una silla donde sentarme y aún sentado me balanceaba hacia los lados. Y se me acercó un actor, Tulio Villavicencio, que en un principio lo tenía considerado para el papel del maestro. Y me dice: José, ¿qué tienes? ¿Te sientes bien? Porque él veía que me desvanecía hacia los lados. Y es que se canalizan átomos crísticos desde el mundo de Atman. El arte es expresión del espíritu, porque pierdes la identidad del yo. Dejas de funcionar como el mí mismo, como el sí mismo, y pasas a ser algo que no es, ¿sí? Y vienes a interpretar una fuerza en última síntesis. Una fuerza, o sea, Jesús el Cristo, en última síntesis, es una fuerza causal desde el mundo de Atman, desde el mundo del Keter, que provoca causas y efectos en el mundo físico. Es una fuerza. Entonces, cuando un actor en forma consciente interpreta un papel de estos, se convierte en una fuerza viviente, en un número viviente en el mundo de Atman. Deja de ser la personalidad que es, el yo que es, el sí mismo, y adopta una fuerza que ha generado causas y efectos en el mundo físico, ¿sí? Entonces, no se ha sabido interpretar lo que es el cine, lo que es el teatro, porque está infestado de gente fornicaria, que genera fuerzas centrífugas y que irradia al espectador ciertas fuerzas elementarias de yoes, de agregados psicológicos. Pero cuando alguien, en recuerdo consciente, recuerdo de su real ser, interpreta algo así, se convierte en un número viviente desde el mundo de Atman y canaliza átomos crísticos. Y les puse un ejemplo en una conferencia que en los juegos de pelota de las antiguas culturas, antes de que existiera ese círculo por donde según se pasaba la pelota, antes de ese círculo había una especie de figura serpentina, una Ciucoatl, ¿sí? Que alegorizaba fuerzas crísticas que se canalizan desde el mundo de Atman hasta el plano físico, porque antes de ser juego de pelota, ahí se celebraban danzas sagradas, ahí se celebraban escenarios artísticos que buscaban educar el cuerpo, los cilindros de la máquina humana, para prepararlo para el gran arcano, para prepararlo para la alquimia. No es el juego de pelota que hoy vislumbramos, sino que eran escenarios donde en vez de ese círculo había una especie de serpiente de piedra, ¿sí? Porque alegorizaba esas fuerzas crísticas que se canalizan. Pero los pueblos degeneraron, las civilizaciones, las culturas degeneraron, y se cambió esa figura serpentina foática, esa es la palabra, ígnea, ignota, por un circulito donde se pasaban la pelota, o sea, y degeneró en juegos de pelota, pero en un principio se celebraban danzas y obras artísticas que nutrían el alma, nutrían la conciencia, educaban el cuerpo para prepararlo para el gran arcano. Era la época de oro de esas antiguas civilizaciones. En realidad eso es el arte, eso es el cine, eso es el teatro, y buscamos utilizarlo para llevar una enseñanza de este nivel. Sí, mira, sí, precisamente reflexionando aquí junto con José, es una terrible realidad lo que él dice. Por ahí todos los sabios afirman de que el gnóstico debe ser artista. O sea, hay que ser artistas. El arte sensibiliza, activa la conciencia, el ser, como bien dice José, pues es una expresión del espíritu del ser. Entonces, estas personas que pues tristemente por falta de comprensión creen que el arte no está relacionado con el esoterismo, con la sabiduría, pues dan pena ajena, ¿no? O sea, no, terrible que rechacen el arte, cuando bien sabemos, pues un pilar de la sabiduría gnóstica es el arte, ¿no? Exacto, sí. Sí, el artista siempre canaliza formas que no son físicas, porque son intuitos que recibe de su real ser.
de los mundos superiores. De los mundos superiores, de los mundos internos. El artista canaliza, de tantas partes autoconscientes del real ser que nosotros tenemos, hay ciertas partes autoconscientes que tienen que ver con el arte. Sí. Así como hay ciertas partes del ser autoconscientes que tienen que ver con la ciencia, con la alquimia, con la sabiduría, con la medicina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay ciertas partes autoconscientes del ser que tienen que ver con el arte. Así es, José. Oye, disculpa, José. Bueno, retornando un poquito a lo que nos comentabas en un principio. Entonces, tienes el aval para hacer esta historia de las hijas del maestro Samael Aun Weor, que es Isis e Hipatía. O sea, digamos, ellas fueron las que te iban dando luz verde al guión, a la historia. ¿Así lo entendí? ¿Así lo entendimos en un principio? Bueno, sí, me iban corroborando qué escenas eran verdad y qué tanto tenían de mentira, de falso. Sí, me lo iban corroborando, pero ya todo quedó en eso. Isis, pues desgraciadamente falleció, y ya no tuve contacto con ningún hijo del maestro respecto a la película. Sí, como les digo, ya la habíamos iniciado, pero se metieron ahí gentes, pues nos vimos en cierto peligro, ¿no? Y suspendimos todo eso. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Bueno, para empezar, han puesto en tela de duda, yo me imagino, no han creído que nosotros llegáramos a tanto, ¿sí? No han creído que llegáramos a tanto, quizás no lo creían. Quizás cuando sea una realidad, entonces van a salir, van a aparecer, ¿sí? Quizás cuando esto se vuelva realidad, esperemos y no. ¿Por qué? Porque recuerden que les comenté que fueron 400 páginas de guión. Esto es tan solo la primera parte. Está contemplada una segunda parte, y si me bloquean o si me ponen obstáculos ya cuando salga esta primera producción, ojalá y no me van a interrumpir a que salga la segunda parte. Sí, pues qué interesante, José. Entonces, en los créditos aparecería, digamos, sobre quién está fundamentada la película. O sea, ya aparecería el nombre del maestro Samael Aun Weor, o también te tienen prohibido, no sé, ahí en historia basada en Samael Aun Weor. O sea, te tienen prohibido poner todo eso, que a veces vemos en algunas películas. O sea, los hijos del maestro no han llegado a ese punto de prohibirme algo, ¿no? Pero es un riesgo que no quiero correr. Es un riesgo que no quiero correr, y por eso vamos a usar el nombre, otro nombre, Emanuel. Así lo he puesto en el guión. Sí, pero al final de la película, en los créditos, aparecería basado en la vida y obra de Samael Aun Weor. ¿Sí te van a permitir poner eso? Creo que tendría que negociarlo, y sería mediante un notario. Mediante un notario que legalice la autorización. ¿Sí? Porque, bueno, yo soy amigo de Imperator, por ejemplo. Te voy a platicar algo que comenté con él respecto a la película. Hace tiempo fui a visitar el monasterio en Guadalajara. Hubo una reunión ahí de misioneros, y yo no pertenecía a ellos, pero siempre ando de colado ahí metiéndome en los congresos. Hay una anécdota muy curiosa que después, si quieren, se las digo cuando llegamos al monasterio. Que llegamos y dije, me voy a hacer pasar de estudiante, yo no pertenezco aquí, o sea, vengo como estudiante al congreso, dije. Y recuerdo que llegué y estaba un instructor ahí recibiendo a la gente, y me dice, ¿es instructor o es estudiante? Estudiante, le dije, soy estudiante. Ah, ok, mire, no hay ni un estudiante, apenas han llegado unos instructores, pero pásele, ahorita van a llegar esos estudiantes para que se integre con ellos. Ah, ok, gracias, con permiso. Y pasé a la sala del monasterio. Pasé a la sala, entré y había como 8 instructores ahí que ya habían llegado.
Y me dicen, oye, tú eres José Borbón, ¿verdad? Me dice. Y yo me quedé, y yo haciéndome pasar como estudiante, ¿no? Tú eres José Borbón, ¿verdad? Oye, diste una conferencia en Tampico. Y luego dice, tú eres el de la conferencia de... Y luego dice, tú eres el de la revista. Y yo me quedé así, o sea, o sea, yo queriendo que no, o sea, hacerme pasar, o sea, ignorado, ¿no? Bueno, esa es una... Ya tuve que presentarme, ¿no? Y mi significante y miserable persona. Sí, pero hemos hecho algunas cuestiones ahí, que por cierto habíamos escrito una revista para distribuir en Ajiacaga, que la distribuimos hasta Argentina, me acuerdo. Y cuando dijo uno de los instructores, oye, tú eres el de la revista, hacía 12 años de eso, yo ya ni me acordaba. Y le dije, ¿cuál revista? Le dije, la revista de Gnosis que salió en el año 90 y tantos, cuando yo era estudiante. Como estudiante saqué la revista de Gnosis y la distribuí en todas las asociaciones. Y le dije, ¿cómo sabe de eso? Le dije, yo ya ni me acordaba de eso. Le dije, es que la tenemos como material didáctico en las conferencias, me dice, en el programa de estudios. Y wow, o sea, yo me quise caer para atrás, o sea, yo ni me acordaba de esa revista. Y créanme, me acuerdo que yo la escribía y del cansancio quedaba tendido sobre la máquina de escribir, que era una que me prestaron, me acuerdo, del cansancio dormido, o sea, escribiendo la revista, y me despertaba la luz del sol que entraba por la ventana, de lo que me desfallecía del cansancio de escribir la revista y trabajar 12 horas también para salir adelante. Y fue un enorme gusto que la tenían como parte del programa de estudio de las asociaciones ahí. Y recuerdo, volviendo a lo de... Les dije esto porque fue cuando vi ahí a Imperator y le comenté de la película. Y le dije, incluso le platiqué lo de Rabulú, que me habían amenazado de demandarme si usaba el nombre de Rabulú. Le dije que el abogado se había comunicado. Y yo se lo dije pues buscando cierto apoyo, ¿no? Para la película, para los permisos y todo. Y me dijo en forma sarcástica o seria, no sé cómo lo dijo, pues si ellos te pueden demandar, entonces yo también puedo, me dijo. Y yo me quedé, yo me acerqué buscando un apoyo y me salió, o sea, pues si ellos te pueden demandar, yo también puedo, me dijo. O sea, entonces, oye, entonces, ¿para dónde me hago? Dígase. Pero no ha llegado a eso, o sea, somos buenos camaradas, buenos amigos, no se tocó el tema otra vez. No he tenido ni apoyo ni rechazo por parte de los hijos del maestro. Ok, que pues bueno, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Pero tampoco te han apoyado como tú quisieras, ¿verdad? Para sacar adelante la biografía, esta historia. Pues no, la verdad he tenido que recurrir a otras fuentes de otros discípulos. Vienen anécdotas increíbles de discípulos que sucedieron, como uno que quiso negociar todo su karma en esta existencia. Imagínense negociar todo el karma de vidas pasadas, que la ley te lo quite en esta existencia. Está cañón. Pues esa historia también viene, es una historia paralela a la del maestro, es una historia paralela a la de Bell. Hay algunas historias paralelas que van a robustecer ese filme. Por eso les digo que la gente que la vea no se va a levantar igual que como se sentó a verla. Sí, no esa anécdota que tú mencionas, José, es de un discípulo del maestro Samael, ¿no? Que pues él hizo eso cuando se le aconsejó que no lo hiciera, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sin embargo lo hizo, y ahí se plasma la clave del cine, de un buen guión, es que se mezclan historias paralelas en diferentes incluso partes del mundo.
pero Sí, que sí, ya cuando llega al clímax, al máximo, la antesala del final, convergen esas vidas, esas historias. Y se hizo el guión de tal modo en que converge la vida de Bel con la de este discípulo y ayuda a la conversión de Bel. O sea, es un guión que se ha preparado estudiando a los principales guionistas de Hollywood, créanme. ok, wow, wow, José. José, entonces, ¿para cuándo veríamos realizada tu obra, José? Yo sé que tú, por tu parte, has puesto todo tu esfuerzo, todo. Pero Ok, ¿cómo ves las circunstancias? ¿Cómo ves las ok, circunstancias, ok, José? mira, eh, yo tengo como codirector, le ofrecí ser codirector de la película a uno que fue a mi primer maestro de cinematografía, antes de que yo me hiciera maestro de cine. Y es esta persona muy apreciada por mí, muy sencilla. Fue director de la Escuela Nacional de Arte Cinematográfico de la UNAM, antes CUEC, de donde han salido muchos directores de cine. Fue el director de ahí, entonces yo le ofrecí como codirector. Y cuando le mandé el guión y le expliqué todo esto, salió una convocatoria de IMCINE que se terminó ahora en febrero. Y él me dijo, José, no quieras hacer todo en un año. Si tú mandas el guión a IMCINE, IMCINE te va a pagar muy buen dinero. Me ofrecieron el triple de lo que yo gano en mi trabajo normal. Me ofrecieron el triple, fíjense, el triple de lo que yo estoy ganando. ¿Para qué? Para que yo mandara el guión y se pasara por ciertos filtros y evaluaciones en un año, y el siguiente año pasar por otro filtro, hacerle otro tratamiento. Total, querían que sacáramos la película en 4 o 5 años. Y les dije, no, aunque me estén ofreciendo el triple de sueldo, eso es el sacrificio que he hecho ahora empezando este año. Porque me ofrecieron el triple de sueldo de lo que yo estoy ganando para sacar. Créanme que a veces me entra a la mente tipo Julio Medina, ¿no? Que por qué financió los libros. O sea, si él no está perdiendo nada, yo estoy poniendo todo. O sea, me entra a la Sí, mente eh, mm, eh, Garca Cuichinesca, ¿no? O sea, me entra a la mente y sí, créanme que he pensado, o sea, caray, o sea, ¿por qué expongo a mi familia así? Yo tengo a mi familia con el triple de sueldo en 4 años garantizado para sacar la película. En 4 años ya mi familia viviría bien. Y nada, nos vamos a someter a ciertos recortes porque no me quise atar a ese criterio de sacarla en 4 o 5 años. Yo voy a sacarla en un año. Sí, y estoy preparando toda lo que es la preproducción, la carpeta de producción, los montajes, sí. Eh, lo estoy haciendo para que se haga, que concrete en el 2022 esto y salga a la luz en el 2022, sí. Y rechacé ese triple sueldo que me ofrecían. Hasta me habló, se comunicó este codirector que quise elegir y me dice, José, no te vayas tan grande, me dice. Mejor manda nomás el guión y que sea un proceso de 4 años. Es el proceso normal y te van a pagar eh, tanto. Así de un jalón, 150,000, así de un jalón. Nomás por este año. Y el siguiente año quizás van a ser 150, 250,000 más, pero esto va a salir en... Yo saqué la cuenta, era el triple de lo que saco. Sí. Y ni hablar, lo acepto, o sea... eh, yo sé que vienen otros premios. Sí, la ley de otra forma va a pagar todo esto. una vez que la película ya se haya filmado totalmente, ¿en dónde se proyectarían? ¿A dónde se llevarían? ¿A salas de cine? ¿Se editarían, no sé, en DVD o cómo llegaría Eh, esta película a la gente? sí, estaría en plataformas. Yo haría contratos ya sea con Netflix o YouTube para que las personas que las vean pues tengan que verlas a través de Netflix, YouTube, todas las plataformas de video de películas que hay. Sí, y estoy trabajando duro en eso porque tengo que presentarme con una carpeta, o sea, que les diga, mira, en México no se ha hecho esta producción.
Y ahí va un ejemplo de este montaje cinematográfico que apenas en Hollywood se ha hecho y no se ha hecho en México, ¿sí? Guillermo del Toro se le ha acercado, pero creo que vamos a superar los montajes cinematográficos que ha hecho Guillermo del Toro en Laberinto de Fauno, que no lo critico, me inspiró mucho para cómo cotejar y confrontar esos universos paralelos del fauno con el mundo físico de la niña, ¿sí? Entonces me dio ciertos tips Guillermo del Toro para poder aterrizar esa vida, ese drama de los universos paralelos con el plano físico, ¿sí? Cotejar, o sea, como el niño Samael, el joven Samael, cuando muere su hermano, y él se queda solo en el panteón ante la tumba de su hermano, y le dice: hermano mío, dime qué hay más allá, dime qué hay en el mundo de los muertos, dímelo, revélamelo, y suplicándole al hermano, y se queda dormido en la tumba del hermano, y en el templo de Anubis está el real ser con Anubis, y ven así como en una especie de holograma cómo está tirado en el suelo, en la tumba del hermano, y Anubis le insufla aire, o sea, cierta inspiración, cierta energía, y le mueve el cabello en el físico, o sea, buscamos la forma de cotejar ciertos escenarios de universos paralelos implicados en el drama físico, ¿sí? Esta es la película del hombre absoluto. Qué interesante, pues, todo esto que nos comentas. La verdad, pues, ha sido bastante interesante todo esto que nos has estado platicando a lo largo de este tiempo. Y bueno, no sé si antes de cerrar, Rafa quiera hacer una pregunta acerca de esto que estamos comentando. No, pues más bien, no tanto preguntas, sino más bien felicitar a José por su gran labor que está haciendo, y a pesar de todos los obstáculos y trabas a lo largo de todos estos años en que él ha trabajado en su proyecto, continúa adelante, y por lo que lo escucho y lo veo, pues ya ha decidido en cierto tiempo sacarlo a la luz. La verdad me causa admiración que él esté llevando a cabo solitario, digamos, entre comillas, pues esta gran proyecto. Te felicito, José, de mi parte te felicito, y pues una admiración tremenda, y pues en lo que te podamos apoyar, aquí vamos a estar, nosotros los misioneros del Instituto Saúl, aquí vamos a estar. Sí, gracias. De hecho, había dudado en hacer esta presentación de la preproducción que se está realizando para presentarle todo el compendio a IMCINE y que vean la magnitud de lo que se está haciendo y se va a hacer. Había dudado porque pues dicen que los proyectos no se deben de manifestar porque pierden fuerza, pero yo cada vez que hablo de esto me siento más comprometido. Y esto sale porque tiene que salir con la ayuda del maestro Samael también. Se nos ha dicho internamente: ¿sabes qué? No te enfoques tanto en la película, da tus conferencias otra vez. Ahora, no en físico, porque por las pandemias no se puede, pero así invitándome a hacerlo en forma de alguna plataforma. Igual, si quieren que desarrollemos algún tema a través de la plataforma que ustedes tienen, adelante. Sí, adelante, estamos puestos. Ustedes nomás me dicen y la temática que ustedes me indiquen. Sí, estamos también puestos para colaborar con ustedes. Será un honor que tu colaboración en el Instituto Saúl. Pues muchas gracias. La verdad, pues esta entrevista sobre este tema, pues también es con esa idea, ¿no? De que tu proyecto, tu esfuerzo que estás haciendo, que muchos desconocen, o sea, una parte conoce tu esfuerzo, tu trabajo, pero también hay otra gran parte, pues, que desconoce este proyecto, este trabajo tan grande que estás realizando, pueda llegar a estas personas, ¿no? Y pues ojalá de esto salga alguien que te pueda apoyar, te pueda colaborar, se pueda poner en contacto contigo. Y como bien lo comentaba Rafa, también pues de nuestra parte, en lo que podamos nosotros apoyarte, pues con mucho gusto. También te felicito por esta labor, ¿no? que estás
diciendo, yo en alguna ocasión hace ya bastante tiempo, cuando vi una película que hablan precisamente de la vida de Gurdjieff, a mí en lo particular me pareció muy, muy interesante esa película, y ya después pensando entre mí decía, ojalá algún día se pudiera realizar una película de la vida del maestro Samael. Entonces cuando me enteré que tú estabas trabajando ya en este proyecto, pues la verdad sí fue como una emoción de saber que ya había alguien que lo estaba realizando, y más por todo esto que nos has estado comentando, que pues tu preparación, o sea, que realmente conoces del tema, conoces de el cine, y todos esos efectos que le estás dando, pues sí es una producción, sí es algo monumental, ¿no? Como la misma vida del maestro Samael. Entonces, pues igual de nuestra parte recibe nuestras felicitaciones, y te deseamos de todo corazón que esto se cristalice en el tiempo que lo tienes ya contemplado, y pues bueno, el tiempo pues se nos acaba en esta oportunidad, pero queda abierta la invitación a que más adelante nos puedas acompañar a través de un diálogo, de un intercambio de ideas, una plática o una clase de algún tema en especial que igual podamos acordar, pues para que este conocimiento pueda llegar a más personas. Y de antemano pues te agradecemos el haber aceptado esta invitación a esta entrevista. Sí, claro, gracias a ustedes, y pues aquí estamos puestos para colaborar y pues hacer más grande pues esta plataforma que ustedes están implementando, y aportar nuestro granito de arena. Y bueno, Sí, antes de gracias. cerrar esta entrevista, también me gustaría si puedes decirnos en dónde se pueden contactar las personas, cómo te encuentran en Facebook, en YouTube, alguien que quiera ponerse en contacto contigo y conocer más de este proyecto. En Facebook, mi Facebook es José Burboa. José Burboa, con V grande las dos y con un Burboa, José Burboa. Los que quieran pues integrarse ahí al grupo de amigos que tenemos de la enseñanza, ahí es otra plataforma que hemos usado para de vez en cuando postear algo del conocimiento. Y mi imagen, pues estoy ahí con un casco por un lado, es una foto de mi persona con un casco por un lado, y por el contenido ahí fácilmente van a identificarnos. Los que quieran integrarse y entrar en contacto, adelante, ahí estamos. Pues bien, ahí entonces pueden ustedes, los que nos escuchan, ponerse en contacto con José Burboa, este gran misionero que en el día de hoy pues nos ha compartido este proyecto y nos ha dado algunos adelantos de esta magnífica película que está realizando, y esperemos pronto poderla disfrutar en la pantalla. Y pues bueno, quiero agradecer también la compañía de Rafa por habernos ayudado, colaborado en esta entrevista. Rafa, muchas gracias, es un placer, un honor poder compartir estos micrófonos contigo. No, muchas gracias por la invitación en esta ocasión a tu programa Levantando el Velo, y esperemos volver en próximas intervenciones a aparecer nosotros en tu programa. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, José. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Bien, pues queremos también agradecer a todas las personas que se han quedado al final de esta plática, de esta entrevista, y los invitamos a que nos sigan acompañando en las nuevas emisiones de Levantando el Velo. Hasta la próxima.